Es posible que tengas poco o ningún conocimiento sobre la Biblia, o quizá ya llevas muchos años leyéndola pero tienes dudas si realmente la Biblia es ese libro tan trascendente para tu vida, o como se pregunta Bobby Jamieson en su libro La Sana Doctrina. ¿Es la Biblia un libro mágico que abres al azar para obtener una guía espiritual instantánea? Como si jugáramos a la ruleta bíblica. ¿Es la Biblia un archivo de tarjetas de frases motivacionales que te ofrece un pensamiento inspirador para cada momento de la vida? ¿Es una colección de recetas para superarnos moralmente? ¿Una antología de mitos inspiradores? Y si no es eso, entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Te voy a contar qué es exactamente la Biblia y cuál es su propósito. Y te voy a dar 28 datos con los que nunca más vas a volver a ver la Biblia de la misma manera, seas creyente o no lo seas. ¿Suena bien? Entonces empecemos. La Biblia es una colección de 66 libros o escritos que son considerados inspirados y autoritativos. Inspirados quiere decir para los creyentes que todo su contenido es emitido como un soplo de la boca de Dios. Es decir, lo que escribieron los autores humanos no se originó en ellos mismos, sino que Dios los movió a escribir. Así, de esa manera, Dios definió cuáles libros estarían en la Biblia y su pueblo descubrió cuáles eran. Los libros son autoritativos porque la Biblia es la autoridad suprema para el cristiano en cuanto a su comportamiento y sus creencias. Es decir, la veracidad de toda predicación, credo, doctrina y opinión siempre radicará en la pregunta ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? John Stott dice: la Escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su iglesia. La Biblia se dividió en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del griego testamentum, que significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para los verdaderos cristianos, Dios se deleita en revelarse a los seres humanos de diferentes maneras, siendo la Biblia la principal forma de hacerlo, como dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El propósito principal de la Biblia es llevar a sus lectores a recibir el perdón de Dios por medio de Cristo y de ese modo la posesión de la vida eterna en la relación con el Dios Trino. La Biblia te muestra cómo fue el origen del universo, revela por qué existe la maldad, la enfermedad, la muerte, pero también promete que Jesús vendrá para vencerla y vencer también a Satanás y así restaurar absolutamente todas las cosas. Cuando Jesús vino por primera vez, dio inicio al proceso de salvación para quienes creen en Él, y todo será consumado cuando regrese por segunda vez. La Biblia enseña que aunque todas las personas están justamente condenadas bajo la ira de Dios, es a través de la muerte de Jesús en la cruz que provee el perdón para quienes confiamos en Él. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que recibieron este perdón morarán con Dios para siempre en un gozo eterno, mientras que los que permanezcan en rebelión no recibirán una segunda oportunidad para el arrepentimiento después de la muerte, sino que su castigo será la separación eterna de Dios. Dentro de este contexto, la Biblia logra diferentes funciones, entre las que podemos resaltar estas 5. Número 1. A través de ella, el Espíritu Santo convence de pecado, es decir, al aplicar la palabra de Dios al corazón humano, la persona es convencida de no haber cumplido con la norma sagrada de Dios, de su condenación justa y de su necesidad de un Salvador. Número 2. La Biblia corrige e instruye al pueblo de Dios, sea a través del estudio individual o por medio de la predicación expositiva a través de maestros usados por Él. De esta manera Dios edifica y corrige a su pueblo. Número 3. A medida que la palabra de Dios toma firmeza en los verdaderos creyentes, produce en ellos una manifestación natural y espontánea de amor a Dios y a las demás personas. Número 4. Ayuda a los creyentes a perseverar, fortalecidos por el Espíritu Santo en medio de las pruebas y las tentaciones. Y esta perseverancia lleva a una mayor confianza en la promesa de Dios de que Él los guardará hasta el final. Número 5. Para los que buscamos conocer cada vez más a Dios y enamorarnos cada vez más de Él, la Biblia es una fuente de gozo y de deleite, como lo dice el Salmo 19, versículos 9 y 10. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal.
Por si esto no es suficiente, quiero contarte 28 datos de la Biblia con los que espero que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales para que empieces a leerla o que lo hagas en adelante con mayor intensidad. Pero antes no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos un nuevo video. Empecemos. El único libro en escribirse en un periodo de 1600 años. Se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. Fue escrita por más de 40 autores diferentes, desarrollando una misma historia con un mismo mensaje de inicio a fin. Es el único libro de la historia que pasó de la tradición oral al pergamino, luego al manuscrito, luego a la letra impresa y que sigue vigente hoy en día. Es el libro más vendido de la historia, es el libro más leído de la historia y también el más traducido de la historia. Fue el primer libro traducido. El único libro que ha contado con escribas dedicados exclusivamente a su transcripción durante generaciones. Es el primer libro impreso en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, con Lutero, quien dio origen al protestantismo. Es el libro que ha alcanzado el mayor precio en una subasta. También es el primer libro en ser llevado al espacio, en el año 1968 por 3 astronautas que leyeron allí los primeros 10 versículos de Génesis, los que están relacionados con la creación. También fue el primer libro digitalizado. Es el primer libro en ser impreso con nanotecnología. Y también es el primer libro en ser preservado en tecnología 5D. Es el primer libro referenciado por el hombre más influyente que ha pisado este planeta, Jesús. Es el libro sobre el cual se han escrito muchos más libros. Es el único libro religioso que se estudia en universidades, en facultades como arqueología, historia o teología. Es el libro que moldeó la historia de la humanidad. Es el libro en el que descansa el judaísmo, el cristianismo, la religión más extendida del planeta y que proveyó todo un marco de desarrollo científico para la asistencia social, los derechos humanos, entre muchas otras cosas. También es el libro más estudiado, perseguido y analizado de la historia. Es el libro con el mayor respaldo manuscrito. También es el único libro religioso que, sin ser un libro de ciencia, contiene verdades científicas escritas mucho antes de que la ciencia los descubriera, como la flotación de la Tierra en el espacio, la redondez de la Tierra, la oceanografía, las ondas de radio y el ciclo del agua. Es el libro que cuenta con más museos en el mundo, es el libro más distribuido en el mundo y es el libro sobre el cual ha descansado la fe de la mayor cantidad de seres humanos en la historia de este planeta. Jamieson en su libro nos dice que esto solo demuestra que, primero, la Biblia es revelación. Dios mismo se revela a nosotros en su palabra. Todas y cada una de las palabras de la Escritura están inspiradas, como dice 2 Timoteo 3:16. Los autores de la Escritura provenían de diferentes culturas y tenían diferentes personalidades. Escribieron en géneros diferentes en tiempos diferentes, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. Todos ellos escribieron las auténticas palabras de Dios. Y número 2, la Biblia es una historia que predica un mensaje. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos narra una única historia de salvación. Desde la creación, pasando por nuestra caída en el pecado y hasta la obra redentora de Jesús en la cruz y la restauración final del gobierno de Dios sobre toda la creación, la Biblia nos relata una misma narrativa épica que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos cuenta la historia de cómo Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo a través de su Hijo Jesús. Sin embargo, no se trata simplemente de una historia. Es una historia que ocurrió realmente y es la historia en la cual vivimos. Nosotros, los cristianos, podemos y debemos posicionar nuestras vidas en la cronología de la historia bíblica. Justo en este momento, tú y yo nos encontramos en el tiempo posterior a la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, y después del derramamiento del Espíritu Santo, pero antes del regreso de Jesús. La historia de la Biblia nos explica de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. En resumen, la Biblia es la historia que predica un mensaje o, como dice Michael Horton, es un drama que da lugar a un dogma.